Buenos días, amados hermanos. Bueno, hoy como siempre en el estudio vamos a estudiar los extremos se tocan. Y vamos en el capítulo 6 desde Moisés hasta Jesús y vamos en la página 95 de los extremos se tocan. Aquí estamos estudiando todo esto que es la historia de nosotros mismos, ¿sí? De un pasado que ocurrió en la vida de los israelitas y que muy posible seamos nosotros mismos. Entonces vamos a estudiar esta parte y voy a leer la última, un renglón del video anterior para seguir estudiando y darnos cuenta. Estas son las luchas que tuvo Moisés por el pueblo, que verdaderamente vaya uno a poder entender bien de que los misioneros trabajan muchísimo material y espiritualmente por sacar las familias de los mundos primitivos adelante. Porque realmente somos primitivos, somos ignorantes, somos de todo, porque tenemos nuestras luchas como seres humanos en los mundos y hasta que el espíritu no despierta para poder comprender algo de ese más allá que traemos como lo estamos haciendo ahora. Bueno, dice aquí, los hombres todos hermanos son, y aún Moisés escribe que la adoración a Jehová era en espíritu y verdad, lo que han sostenido todos los profetas, misioneros y mesías, que si las religiones o la supremacía los sacrificó en sus cuerpos, viven y reencarnan sus espíritus. Y aún por sus nombres, el pueblo los consagró inmortales. Tanto que fueran misioneros moralistas como científicos y astrólogos que se convertirían hoy en matemáticos, geómetras y astrónomos, porque han ascendido por la rigurosa escala del progreso que vio Jacob. Se ha asentado Israel en el Asia Menor, punto central de la tierra conocida, de donde con facilidad podían extenderse por todas partes sus hechos y sus doctrinas, y allí se había de desarrollar las gestiones de la redención humana, dando principio a la ciencia del arte para sentar escalones a la belleza y poner jalones a la libertad del pensamiento, que era el objetivo principal perseguido como base indestructible del progreso para llegar a la civilización. Entonces nos hemos dado cuenta que aún, según esto que deja el maestro, esto es de Moisés a Jesús, ¿sí? Y nosotros todavía, en estos momentos, los maestros dicen que nosotros no somos civilizados. Somos un poco ilustrados, pero no civilizados. Pero es por nosotros mismos, por nuestra misma escasez de entendimiento o por la mucho orgullo y supremacía. ¿Sí? Que no llegamos a ser espíritus de amor ilustrados en todas estas leyes que nos enseñan los maestros. Porque desde el sánscrito, desde que llegó Seda hace 58 siglos, nos dieron, porque él reformó la religión que había, y nos dieron los principios, ¿sí?
pero ya llevamos 58 siglos en luchas y todavía se están comiendo y se están matando, están robando, están guerreando. O sea que para llegar, sí ya vemos la mayoría, somos la mayoría, ya somos espíritus de progreso, o al menos empezando la civilización, porque el maestro dice que la mayoría fuimos juzgados por mayoría, o sea, porque ya muchos entendieron o entendimos lo que se venía, ¿sí? Entonces vamos nosotros comprendiendo de que las luchas son duras y larguísimas porque nosotros mismos alargamos esas luchas por nuestra falta de comprensión, por nuestra falta de nobleza, digámoslo así, porque la rebeldía no lleva a nada. La rebeldía nos hace, no es buena para el progreso, nos retrasa por el capricho, por la potencia de que, bueno, en fin, por muchas cosas. Mas ya el campo roturado por los misioneros era vasto y no se descuidaban ninguna parcela y había una donde se habían reunido los sabios disidentes en la religión de los desterrados. Aquí él está hablando de los neptunianos. Y con ellos, por justicia, los engreídos de sabios y los irreductibles de tendencias individualistas, cuyo núcleo había de llevar la atención por su variedad de tendencias, altas pero materialistas, que no son error si no se dogmatizan, pero porque estaban dogmatizados, no pudieron quedar en el mundo que liquidaba sus cuentas, de donde fueron sacados con los perturbadores para implantar el reinado del espíritu, que es de la razón, para sentar la paz con la ley de amor, acto igual al que la tierra celebró, por cuya causa la ley en justicia está quitando todo lo que estorba, como en aquel mundo y como en todos en su día de justicia. Entonces, miremos, amados hermanos, que nosotros es un ejemplo, un estudio que nos deja el maestro del error de los hermanos neptunianos, que eran supremáticos, eran sabios pero supremáticos. Y así ha sido aquí en la tierra. Ahora hay otra cosa que yo quiero, pues es como estamos estudiando, ¿sí? Y esto la traigo a colación estas palabras. Unos hermanos dicen que nosotros somos neptunianos, ¿sí? Y que por eso estamos en las condiciones que estamos, ¿sí? Y que ahora estamos apoyando la ley que se nos da. Pero entonces yo también digo una de las cosas. Es bien cierto que el juicio fue para todos los que estábamos habitando aquí la tierra, y el maestro dice que, es decir, cuando se hizo el juicio de mayoría, los hermanos neptunianos ya estaban recibiendo su segundo juicio, porque ellos fueron enjuiciados en Neptuno. Y de Neptuno fueron enviados acá 350 millones o 3.500 millones, bueno, algo así, de espíritus, que eso es una suma bastante grande, ¿cierto? Nosotros los primitivos, dice el maestro, que somos 2 billones de espíritus los que estamos
fuimos agregados a la tierra, que se nos dio esta tierra, ¿sí? Porque somos de la familia que fuimos al mundo embrionario, los primitivos de este planeta. Entonces, es decir, esto pues es un estudio supremamente completo, porque se nos llama primitivo. Yo he analizado, ¿sí?, estamos aquí en este planeta, porque este planeta fue creado para la familia de los 2 billones de espíritus, ¿sí? Más aparte de eso están los hermanos neptunianos, que fueron juzgados y enviados acá, y aparte de eso hay otros espíritus que no son de la tierra y no, es decir, están de paso o están dando ilustración, sí, para las ciencias, y otros que estarán aprendiendo para llevar a sus mundos. Entonces yo tengo entendido que nosotros, los primitivos, somos, es decir, este plano, como vuelvo a decir, se hizo para los primitivos de la familia de los 2 billones de espíritus. Pero de esos 2 billones, pues han salido ya bastantes hermanos que en el juicio de mayoría fueron retirados a otros mundos, enviados a otros mundos, porque ellos mismos se lo quisieron, no quisieron aceptar el sistema y pues se tuvieron que ir. Porque si yo no acepto un sistema, pues yo hago eso en comparación con las cosas materiales, ¿sí? Si yo voy a un restaurante y hay cierto almuerzo que a mí no me gusta porque el demás se acabó, pues yo no voy a almorzar porque no me gusta lo que hay allí, ¿sí? Entonces me voy a otra parte a almorzar. Así entiendo yo las cosas que nosotros mismos elegimos, ¿sí? Entonces, valga la pena decir, amados hermanos, que en estos momentos seamos primitivos o neptunianos los que estamos acá, que yo pienso que los neptunianos hay que darles también el crédito, digámoslo así, de que ellos ya eran espíritus sabios, ¿sí? Porque el maestro muy bien claro lo dice, que eran sabios, pero eran supremáticos. Ahora, con todo lo que hicieron aquí en la tierra y tantas cosas, ¿sí?, que se ha visto en el progreso, pudo haber sido por ellos mismos, por el progreso que tenían. Entonces, sea como sea, realmente yo nunca diré que soy neptuniana porque yo me siento primitiva. Entonces, hay muchas cosas que nosotros los debemos de analizar y en el estudio es para eso, para uno analizarlo y tomar conciencia de que estamos estudiando y que somos nosotros los protagonistas de todo esto que está hablando el maestro. Bueno, sigo la lectura. Esa parcela era Grecia. Y si Moisés operaba en el punto más culminante, porque es de ley que el responsable de la acción esté en el punto más comprometido, otros de los 29 con los que ya ganados a los expulsados y a los primitivos, daban más batalla en las diferentes partes donde el progreso se iniciaba. Y la Grecia era atendida por sus hechos ya de hombres dúos o de cuerpo y alma. Allí ya se les dedicaba y se sostenía la inmortalidad del alma y la vida del espíritu, practicando la evocación al espíritu, cosas que había prohibido Moisés al pueblo de Israel por las causas dichas en su lugar.
Entonces aquí también tenemos que Moisés prohibió la evocación a los espíritus, ¿sí? Por eso él se retira del pueblo, porque los sacerdotes, los de Leví y Judá, no acataron su ley. Y los de Leví y Judá eran los que tenían se quedaron con esa costumbre de la evocación de los muertos, porque de los espíritus, porque ellos es decir, no dejaron esa costumbre. Y por eso hoy al espiritualismo se le dice que es decir, yo entiendo que el espiritualismo viene de aquella parte de la negación de los tribus de Leví y Judá no haber acatado la ley de Moisés. Se quedaron en el espiritualismo, porque si ya Moisés se retira del pueblo, por eso, y no acata y no atiende a los escritos que le llevan las dos tribus, pues entonces es porque él anula esa parte. Y Moisés no se hace responsable de eso, por eso no firmó nada. Entonces aquí tenemos un gran estudio para comprender y para analizar esa parte sobre el espiritualismo, ¿sí? Porque el espiritualismo bien lo sabemos que tiene la mitad religión y la mitad espiritismo, ¿sí? Entonces, no están ni a un lado ni al otro, están con las dos partes y así que eso lo volvieron una nada. Entonces, pues no están en ninguna parte. Entonces, eso para mí es algo muy importante que nosotros podamos entender qué es espiritismo y qué es espiritualismo, porque realmente ya no nos podemos confundir. Entonces, es algo muy importante para nosotros los estudiantes. Bueno, se avivaban en la Grecia las artes y las ciencias de las artes, y se les dejaba lucir para que atrajeran a los que abrían los ojos en las otras parcelas donde se habían incubado el germen el germen de las artes y las ciencias, y allí cursarían y se ascenderían en el progreso material, iniciándose en la espiritualidad que se predicaba y se practicaba para mantener a raya a los sabios de la materia que no podían contrarrestar los principios de la vida del espíritu. A menudo se levantaban algaradas porque el amor propio de los medas, persas y egipcios les picaba, y eran guerras de supremacía, sí, pero no extensas de guerras de principios, y estos era despertar. Pero en cuanto tocaron el pueblo de Israel, ya pasaban la raya trazada por el investigador. Había que humillarlos, y de la lección se ganaban un gran número de aquellos orgullosos. Esa era la estrategia del investigador, porque tenía que mantener el fuego latente para consumir en breves 57 siglos la oscuridad creada en 44.999.200 siglos
y dejemos a Grecia aquí. Hasta luego. Seguía Israel organizando y conquistando las tierras predichas a Abraham y Jacob. Se observa de cerca al Egipto porque había tomado un cariz peligroso después de la derrota infligida por Moisés, y con su influencia no pequeña hacía de Israel que Israel estuviera siempre en jaque por los reyes inmediatos, lo que era debido a la superstición que pregonaba de que Israel había sido abandonado de su Dios, el que habían tomado los egipcios. En efecto, presentaron e hicieron evangelios de Cristo, y este peligro se sabía lo terrible que sería por haberlo traspasado hasta Finisterra, un ídolo moderno, y sobre todo con algunos principios tomados de la doctrina de Israel Poveda. Haría cuerpo porque no condenaba a los hombres al no ser. Entonces, aquí realmente, bueno, eso, toda una tragedia se convierte en lo más terrible para la humanidad que hoy vive la humanidad, porque yo no puedo decir que estoy viviendo en esa turbulencia, porque le doy gracias a la ley, que mi guía y mi protector me ayudaron a encontrar esta doctrina. Entonces, todo ese peligro, toda esa turbulencia que están viviendo las religiones, pues hará sucesos en cada uno, pero lógicamente que como si está todavía este murmullo, toda esta cuestión de las religiones, es porque la ley lo permite. Y cada uno pues es responsable de sí mismo, cada uno sabrá, cada persona sabrá, porque son espíritus que están allí encarnados, y cada espíritu sabrá cómo responde a la ley. Pero que sí realmente estar dentro de una religión es darle vida, ¿sí? Los hermanos que están en tal o cual religión, pues le dan vida a esa religión, porque la apoyan. Si yo no estoy allí, no la apoyo, porque no estoy allí. Entonces, hay que darle jaque a las religiones. Bueno, jaque mate. Egipto se esforzaba contra Israel y hasta malquistó a sus tribus entre sí. Y Judá y Leví se separaron y adoraron el ídolo Cristo, por lo que las luchas entre judíos e israelitas aún duran, pero la justicia es inexorable, y más con los que la ley eligió como arma. Aquí entonces encontramos ya que los israelitas, las tribus de Leví y Judá se unieron a la religión del Cristo, y nosotros ya sabemos que la religión cristiana la fundó Pablo, pero esto viene de una existencia anterior, desde cuando Moisés, ¿sí? El Cristo nació en las batallas en las arenas las batallas de la huida de Egipto. Ahí nació el Cristo, porque entonces cuando encontraron la piedra, la tomaron y dijeron, tenemos al Cristo, al Dios de Israel, ¿sí? Ellos pensaron que la piedra que usaban los israelitas como santo y seña con la palabra Cristo era el Dios de Israel. Pero no, de todas maneras, ahí tenemos todavía esto para mucho estudio, y eso fue un escalabro terrible. Entonces yo por eso también digo que
que los tribus de Leví y Judá se adoraron el Cristo, pues entonces ahí son los ¿qué? Los, los hermanos de la, ay, ahora se me olvidó, Padre mío. Bueno, el espiritualismo, ¿sí? Entonces ahí está, ahí viene, desde ese entonces también viene ahí porque aceptaron, los de Leví y Judá aceptaron el Cristo. Entonces ahí está el espiritualismo vivo todavía y todavía pues imagínense. Y también eso lo permite la ley todavía porque todavía hay hermanos que usan, tienen sus negocios a través de eso, ¿no ve? Entonces el espiritismo, pues la evocación de los espíritus es cosa sagrada si se llega a hacer. Además está prohibida la evocación de los espíritus en una sesión de estudio, ¿sí? Si, si se llega a manifestar un espíritu entonces es porque la ley lo permite, porque no hay que evocarlo, no hay que llamar a nadie. Entonces todo eso, en la ley de mediunidades está muy clarito todo eso. Bueno, entonces vamos, bueno, sigamos. Ya prevarica Leví y Judá le sigue, porque en este yacía la simiente sacerdotal, y los primitivos, respondiendo a sus tendencias, pronto idearon templo y religión, admitiendo el Cristo y los evangelios, pero sin renunciar, estos proclamaron su primer derecho a las tablas de la ley y el Cristo todo lo admitía, por lo que más tarde se le llamó dragón en el Apocalipsis. O sea que el Cristo es el dragón de la religión católica, apostólica y romana. Para amedrentar, para amenguar, perdón, los efectos de la división y dejar bases un tanto armónicas para el ritual del templo que sería inevitable, se harían los de Judá y Leví como el centro, perdón, y David, tomó el cetro David, cuyo espíritu era el de Josué, en tanto que Isaac se reencarna y fue Isaías, que su primera palabra fue la última que pronunciara Moisés. Oí cielos y escucha tierra, etc. Condenando los sacrificios, los templos, las divisiones y los dioses e ídolos, prometiendo la destrucción de Jerusalén y en su templo anunció los nuevos cielos y las nuevas tierras y el nuevo sol, después de la batalla en la que la sangre haría ríos y llegaría a la boca de los caballos, cuyo cumplimiento es esta conflagración y lo demás también viene de inmediato, porque la señal, cumplidos el tiempo y los tiempos y la mitad del tiempo, figura con la que sustituyó los 36 siglos marcados con el testamento de Abraham y que aún no constituyó los 36 siglos marcados en el testamento porque aún no convenía aclarar.
Que la tierra prometida a Moisés no era aquella, lo declara el mismo Isaías, porque por él Jehová llama a Jacob, al que le ha sido prometida toda la tierra, y le dice: levántate, levántate y ve a aquellas islas apartadas que aún no oyeron de mí, y sabrán los hombres que fuera de mí no hay otro Dios. Y se llegarán a ti todas las naciones, etc. Y por toda su profecía y por todas las pruebas que son de este libro, las islas apartadas son las Américas, que reservaba el Creador para refugio de su pueblo, que en todos los hombres libres que son sus hijos, sean ángeles o demonios. Entonces, aquí yo diría, en este estudio, el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero los otros que no eran del pueblo de Israel, por lo menos yo me hago la pregunta en este momento. Todos los soldados y todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿qué eran entonces? ¿Y qué son? Porque son espíritus que han de estar encarnados posiblemente aquí. Entonces yo entiendo que el pueblo de Israel, ¿sí?, fueron las 12 tribus que fundaron los hijos de Jacob. Pero que no solamente ellos eran el pueblo de Israel. Entiendo que todos los espíritus formamos ese pueblo, porque somos hijos del Creador. Y estamos aquí en las Américas, y las Américas fueron creadas para el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel fuera únicamente la familia de Jacob, no sé, me cuesta trabajo entenderlo. ¿Y los otros? ¿Qué somos? ¿O qué son? Miren, hermanos, cuando uno se entra en estos estudios, se le vienen a uno miles de pensamientos, porque es que realmente, como les digo, es la historia de nuestro propio yo. A mí me duele, me da tristeza, porque nosotros los primitivos, yo me creo primitiva, y hemos pasado por cosas terribles. Pero yo sé, o en mi conciencia está, y entiendo, hoy por hoy, pueda que yo esté errada, amados hermanos, pero que el pueblo de Israel somos todos. Porque es que el creador del universo es nuestro Padre. El maestro muy clarito lo deja. Dice que el creador ama a sus hijos, sean ángeles o demonios.
Como todos somos hijos del Creador, entonces yo me creo, yo me pienso que pertenezco al pueblo de Israel. Así lo pienso yo. Pueda que esté equivocada, pero es que el estudio es tan extenso. Y en estos momentos es cuando me hace falta una persona con más conocimientos que yo para poderle preguntar sobre esos temas, porque es que la doctrina es extensa. Es decir, para mí hay cosas que me son difíciles para comprender, pero espero yo un día, por lo menos en este estudio que estoy haciendo sobre la familia israelita. Lo único que yo sí tengo diferencia, es decir, los maestros, los misioneros, pues ellos son espíritus maestros de la creación, ¿sí? Lo único es que pues ellos no son primitivos y vienen, no sé, la trayectoria de estos maestros, porque esto tiene que ser de millones y millones y millones de siglos, porque ya son maestros de la creación. Por lo menos los espíritus que se denominan espíritus de verdad, que son los que manejan los planos, porque no manejan un solo mundo, manejan planos de 100.000, 80.000 mundos, de 8.000 mundos, 10.000 mundos, ¿sí? Entonces a ellos se les da el título de espíritu de verdad. Pero es que el espíritu de verdad, los espíritus de verdad, el maestro dice que la adoración al Padre es en espíritu y verdad. Yo como espíritu tengo que ser con mi pensamiento que yo adore al Creador, no con palabras, sino con mis pensamientos que me salgan de mi propio yo. ¿Sí? Ahí se está adorando al Creador en espíritu y verdad. Y a los maestros se les denomina espíritus de verdad, porque es que los maestros espíritus de verdad son los secretarios del Padre para dirigir los mundos. Son muchas las cosas, amados hermanos. Un abrazo muy fuerte y hasta otra oportunidad. Y bueno, la verdad es que yo soy muy sensible y me atraen ciertas cosas porque la verdad el estudio lo sensibiliza a uno mucho, más en estos estudios tan profundos que se dan, porque yo no alcanzo a entender. Gracias, amados hermanos, y hasta otra oportunidad.